Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el módulo 2, donde tenemos dos actividades, que es la actividad 4, la actividad 5 y el segundo avance de proyecto. Entonces, aquí vamos a ver en esta segunda unidad un poco de geometría, que implica lados, ángulos, figuras con áreas, perímetros. Y vamos a empezar con el anexo 4. Bueno, vamos a comenzar con los ángulos. Los ángulos es como aquel espacio que se forma entre dos líneas. Para ayudarnos a medir los ángulos nos apoyamos de un instrumento que es como el que están viendo, que se llama transportador. Hay muchos tipos y si no cuentan con uno, pues teniendo uno así en digital, en electrónico, pueden tener noción de más o menos cuánto miden los ángulos, pero lo pueden conseguir muy fácilmente en cualquier papelería y lo venden por separado al resto del juego de geometría. No son muy caros. Hay de muchos tipos y hay algunos que tienen doble medida y algunos que tienen medida simple. Pero los que tengan doble medida, no se preocupen, hay que seguir. Cuando ustedes vayan a empezar a contar la abertura de esas líneas, hay que empezar por la que dice 0, ¿sí? Y de ahí se va a ir sumando 10 grados, 20 grados, 30 grados, hasta ir llegando a la otra línea para indicarnos la abertura, la cantidad de grados que está abierta en nuestras dos líneas. Nosotros tenemos dos líneas, los cuales forman un ángulo, y a esa unión de las dos líneas se le conoce como vértice, el punto negro que está señalado en la parte superior derecha. Ese vértice se acomoda exactamente en donde nos diga nuestro transportador. Hay veces que hay una raya, un círculo o un cruce de líneas para indicarnos dónde poner el centro de nuestra figura o dónde va el centro de nuestro ángulo, por así decirlo. Y entonces es lo que nos va a dar noción de cuánto se abren los grados. Para que tengan noción más o menos, ahorita fíjense que tenemos 0 grados sería para iniciar, 90 grados es un cuarto de círculo y 180 grados es la mitad del círculo, para empezar a ver cómo se clasifican los ángulos según su abertura. Entonces, según su abertura, los ángulos se clasifican en los ángulos agudos, son aquellos que miden entre 0 grados y 90 grados. No llega a 90 porque exactamente el de 90 lo conocemos como ángulo recto. Entonces, si mide 3 grados, 10 grados, 45 grados, hasta 89.9 grados, entre 0 y 90, se consideran ángulos agudos. Enseguida, pues ya lo mencionamos, el ángulo recto es el que mide exclusivamente 90 grados, es como una L. Y enseguida el ángulo obtuso mide más de 90 grados, pero menos de 180, menos de medio círculo. Es un poco como más grande, que si se fijan, que el agudo y que el recto. Y al ángulo que mida exactamente 180 grados, lo que vendría siendo un medio círculo, se le considera como llano o plano. Un ángulo perigonal, pues es aquel que mide más de 180, pero menos de 360 grados. ¿Sí? Es como ya que pase más de medio círculo, pero que no lo complete. El círculo entero, el giro, ya sí son los 360 grados. Entonces con esto vamos a ir avanzando un poquito. También es importante que revisen su material de apoyo porque ahí vienen todas las fórmulas que necesitan. Igual aquí las paso, es parte de su material que tienen, de sus recursos. Un poquito explicando las fórmulas. Por ejemplo, para sacar áreas y perímetros depende de la figura. Es importante mencionar que el área es como lo de adentro de la figura y el perímetro es todo el contorno de la figura. Entonces, con base a esto, por ejemplo, voy a dar 3 ejemplos: un triángulo, un cuadrado y un polígono. En el caso del triángulo, nosotros tenemos una base, que es la parte de abajo, según como lo estemos viendo. La altura es aquella línea que va desde un lado hasta la base, formando un ángulo recto, formando el ángulo de 90 grados. En este caso, nuestro triángulo tiene base 3, una altura de 4 y el otro lado mide 5 unidades. A veces, si nos especifican las unidades, pues serían 5 centímetros, 4 centímetros, 3 centímetros, pero aquí, como no las estoy dando, lo voy a dejar como unidades. Entonces, si vemos la fórmula del área, el área nos dice que es B por A entre 2.
B es la base, A es la altura y pues se divide entre 2. Nuestra base es 3, nuestra altura es 4 y entonces se tiene que multiplicar base 3 por la altura 4 y se divide entre 2. 3 por 4, 12, entre 2 nos da 6 unidades. Es importante recordar que las áreas tienen unidades al cuadrado. Si estuviéramos hablando de centímetros, serían centímetros cuadrados. Si fueran metros, serían metros cuadrados. Entonces, para el área usamos la fórmula y para el perímetro la tabla también nos expresa las fórmulas, pero igual puede ser con que ustedes se aprendan a sumar cada uno de los lados. En este caso, un lado mide 3, el otro 4 y el otro 5 y al sumar 3 más 4 más 5 obtenemos 12 unidades de perímetro. Enseguida viene un cuadrado de color verde, el cual tiene un lado de 5. Cabe mencionar que los cuadrados, pues todos sus lados son iguales, 5, 5, 5, 5. El área del cuadrado se obtiene como lo que mide el lado al cuadrado. O sea, tenemos que multiplicar 5 por 5. Si nuestro cuadrado fuera de lado 10, sería 10 por 10. Y aquí nos da 5 por 5, 25 unidades cuadradas. Y el perímetro del cuadrado se obtiene como todos los lados miden lo mismo y tiene 4 lados, se multiplica 4 por lo que mida cada uno de los lados, que en este caso es 5. Entonces 4 por 5 sería 20 unidades. Y al final tenemos un pequeño polígono, que el polígono regular, bueno, dependiendo de los lados, tiene un nombre. Si tiene 5 lados es un pentágono, si tiene 6 lados un hexágono y heptágono, octágono, así nos vamos yendo según la cantidad de lados que tenga. Ahorita no nos metemos mucho con el nombre de los lados, simplemente nos aprendemos que en general para cualquier polígono, cualquier ya figura que tenga más de 4 lados, que tenga 5 o 6 lados, pero que todos sus lados midan lo mismo, son polígonos conocidos como polígonos regulares. En este caso tenemos un pentágono que tiene 5 lados, cada uno de esos lados mide 4, ¿sí? Que son los de azul marino. Si nosotros uniéramos cada uno de esos puntitos de la unión de los lados hacia el centro, se forman triángulos. Y a la altura de esos triángulos, la línea que está roja, se le conoce como apotema, que es lo que une la mitad de un lado con el centro de la figura, es el apotema. En este caso, para sacar primero el área, se necesita el perímetro, entonces hay que sacar primero el perímetro. ¿Cómo se obtiene el perímetro? Como son regulares, todos los lados miden lo mismo. Entonces se cuenta la cantidad de lados que tengas, en este caso son 5 lados, y se multiplican porque cada lado mide 4. Entonces 5 por 4 tenemos 20 unidades de perímetro. Y ahora sí el área es perímetro por apotema y se divide entre 2. Es lo mismo multiplicar un medio por el perímetro y el apotema que multiplicar primero perímetro y apotema y luego dividirlo entre 2. Da igual. Ustedes cuando les toque dibujarlos pueden usar alguna herramienta para medir el apotema, como una regla o una escuadra, lo que sea que ustedes necesiten, que tengan a la mano para medir el apotema. En este caso, nuestro apotema mide 2.75. Se puede calcular, pero nos metemos a funciones trigonométricas y es mejor, ya sea que lo encuentren en tablas o que en base al que ustedes dibujen, mejor lo midan, ¿sí? Sabiendo que es esa medida del centro hacia la mitad de cualquiera de nuestros lados. Entonces, la fórmula del perímetro son 20 por el apotema, que en nuestro caso un pentágono que tiene del lado 4, nuestro apotema mide 2.75, se multiplica perímetro 20 por 2.75 y se divide entre 2 y obtenemos 27.5, bueno, serían unidades al cuadrado. Sí, entonces les pido a ustedes que dibujen cuando tengan que hacer su actividad, dibújelas y con ayuda de algún instrumento midan cuánto mide el apotema o que ustedes lo establezcan cuánto mide, porque como son figuras regulares no las podemos como inventar, sí tenemos que usar algún instrumento para medir. Enseguida tenemos los ángulos internos y externos. Comenzando con los ángulos internos, tenemos una fórmula que nos ayuda a calcular la suma de los ángulos internos de cualquier figura, la cual es n-2 por 180,
donde n significa el número de lados que tiene la figura. En este caso es el número de lados menos 2 y lo que te salga lo multiplicas por 180 para obtener la suma de los ángulos internos de cualquier figura. Como ejemplo, comenzamos con un triángulo donde sabemos que tiene 3 lados. Entonces a 3 lados le quitamos 2, nos queda 1. 1 se multiplica por 180, obtenemos que todos los triángulos, tan solo por tener 3 lados, la suma de sus ángulos internos es de 180 grados. Enseguida tenemos un pentágono que, como sabemos o podemos contar, tiene 5 lados. Si a 5 lados, siguiendo nuestra fórmula, le quitamos 2, nos queda 3. Multiplicamos por 180 y obtenemos que 3 por 180 nos da 540 grados. En este caso, cualquier figura que tenga 5 lados, sus ángulos internos suman 540 grados. Y así lo podemos hacer según el número de lados que tenga nuestra figura. Ahora bien, si nuestras figuras son regulares, entonces sabemos que tienen 5 lados iguales, sus ángulos también tienen que ser iguales. En este caso, tenemos el pentágono, sabemos que toda la suma de sus ángulos internos son 540 grados, entonces si queremos saber solo cuánto mide uno de ellos, tenemos que ver que tenemos 5 ángulos. Si ustedes pueden contar, tenemos 5 piquitos que se forman dentro de la figura, entonces lo que tenemos que hacer es dividir 540 entre 5 y obtenemos 108 grados. A eso es lo que mediría nada más uno de los ángulos de nuestra figura. Eso solamente si todos los lados de la figura miden lo mismo, se conocen como figuras regulares. Pero si fuera una figura de 5 lados donde sus lados midieran diferente, entonces sí tendríamos que usar, con apoyo del transportador, medir cuánto miden los grados, ¿sí? Lo pueden imprimir, dibujar o ir a comprar y con eso asesorarse para medir cuánto mediría cada uno de ellos. Y enseguida tenemos los ángulos externos. El ángulo externo, si ustedes se pueden dar cuenta en las figuras que están de morado, es como si crecieras uno de los lados de la figura, se forma un ángulo que marco con rojo. A ese ángulo que se marca en color rojo se conoce como ángulo externo. Ustedes pueden usar el transportador para medir cuánto mide ese ángulo externo. En el caso de las figuras regulares, les señalo un ejemplo, como es un pentágono que viene de color morado, el de 5 lados, que tiene muchos numeritos. En ese podemos ver que ya habíamos calculado de los ángulos internos, sabíamos que uno medía 108 grados, que es el de color azulito. Si queremos saber cuánto mide su ángulo externo, el que está marcado de color rojo, podemos saber que a la hora de que crecimos el segmento morado, se forma un ángulo plano o llano, que es la mitad del círculo, que son 180 grados. Entonces podemos saber que 180 grados le quitamos los 108 que mide allá adentro y afuera tiene que medir 72 grados. Pero si nuestra figura, eso solo queda si nuestra figura es regular. Si nuestra figura no conocemos el ángulo de adentro, entonces afuera sí hay que usar otro instrumento para medir, que en este caso es el transportador. Ya tenemos el área y perímetro del círculo. Es importante ubicar las dos líneas que necesitamos para calcular el área y el perímetro. Identificando que los círculos tienen un centro, cualquier línea que une el centro hacia cualquier lado del círculo se le conoce como radio. Y a la línea que va de lado a lado pasando por el centro se le conoce como diámetro. En este caso podemos ver que hay una relación que si tú hicieras un radio hacia la derecha y un radio hacia la izquierda, se formaría el diámetro. Justamente el diámetro es 2 veces el radio. También viene un número que es el número pi, que lo podemos dejar como pi o lo podemos sustituir como 3.1416. En este caso, para sacar el área de cualquier círculo, tenemos la fórmula que el área es igual a pi por el radio al cuadrado. Poniendo un ejemplo, si el radio de nuestro círculo fuera de 4 metros, el radio al cuadrado sería 4 por 4, entonces sería 16. Y tenemos que multiplicar pi
por 16, que como se muestra en color rojo, se puede dejar así, 16 por pi. O como se muestra en color negro, se puede multiplicar 16 por 3.1416, lo que nos queda 50.26, serían metros al cuadrado, o 16 pi también pueden ser metros al cuadrado. En los ejercicios lo pueden contestar de cualquiera de las dos formas, dejar a pi como pi o pi sustituirlo por 3.1416 y está bien. Nada más que abajo hay problemas donde es más fácil dejar a pi como pi y no sustituirlo por cuestiones de que a veces es más rápido hacer las operaciones dejando a pi que sustituyendo por 3.1416. Y el perímetro del círculo se obtiene, tenemos la fórmula que es pi por 2 veces el radio, o lo que es lo mismo pi por el diámetro. De aquí el diámetro es lo mismo decir 2 veces el radio. De multiplicar 2 por el radio es lo mismo que el diámetro. En este caso es importante mencionar que el diámetro lo represento con la letra D y el radio lo representé con la letra R. Entonces, poniendo el mismo ejemplo de nuestro círculo que tenga un radio de 4, el diámetro sería, si el radio es 4, sería 2 veces el radio. Entonces multiplicar el radio por 2, 4 por 2, nos da que tenemos un diámetro de 8. Y volvemos a lo mismo. Conociendo que el diámetro es 8 y una de las fórmulas es pi por diámetro, bien puede ser, como se muestra en color rojo, 8pi. O sustituir a pi por 3.1416 y es 8 por 3.1416 y obtenemos que es 25.13. Si estamos hablando de metros, serían metros. Entonces es importante aquí recordar área, pi por radio al cuadrado, y el perímetro es pi por 2 veces el radio, o que lo que es lo mismo, pi por diámetro. Con esto podremos calcular cualquier área y perímetro del círculo. Enseguida tenemos los tipos de triángulos para identificarlos. Tenemos triángulos equiláteros, que son triángulos que tienen sus 3 lados iguales. Triángulos isósceles con 2 lados iguales y uno diferente. Y los escalenos, que tienen todos sus lados diferentes. Los triángulos rectángulos tienen que ver con que tienen un ángulo recto de 90 grados. El acutángulo, todos sus ángulos son agudos, o sea, miden menos de 90 grados. Y el obtusángulo es aquel que tiene un ángulo que mide más de 90 grados. Para eso, si nos piden dibujar triángulos con ciertas especificaciones, que un lado mida 10 unidades y un ángulo de 30, lo primero que tendrías que hacer es la medida del lado, fijarla como base. Si te dice que el lado tiene que medir 10 unidades, pues medimos una rayita que mida 10 unidades y enseguida, con ayuda de nuestro transportador, medir esos 30 grados, ¿sí? Se coloca el centro del transportador en el vértice y se le da una abertura de 30 grados, que sería como la línea morada de la figura, y enseguida el tercer lado es nada más la unión de esas dos líneas, de la que hayas formado del ángulo con la que hayas tenido de la base. Unes y ya quedó formado tu triángulo con la base que te dijeron, con el ángulo, la medida del ángulo que también te dieron. Por último vienen varios problemas, y aquí por ejemplo pongo un ejemplo tenemos un cuadrado en el cual dentro hay un círculo que está inscrito ahí en el cuadrado, y me dice que uno de los cuadritos pequeños, su lado mide 3, ¿cuánto mide el área sombreada? Entonces, en estos problemas me gustaría que los intentaran contestar, que usen su lógica, que midan lo que ustedes gusten y necesiten para intentarlos contestar. Si no me gusta, como vieron en las actividades, les penalizo cuando los dejan en blanco. Entonces, intentarlos contestar. Ustedes aquí necesitan usar su lógica, crecer los lados, dibujar figuras. Si viene medio círculo, pues completar el círculo y es la mitad del área del círculo. Usar su imaginación, trazos, lo que ustedes quieran, pero que los intenten contestar por lo menos más de la mitad de los ejercicios del final. Y por ejemplo, aquí tengo un ejemplo donde pide el área sombreada, y usando nuestra imaginación, la esquinita de abajo la podemos mandar hacia arriba y nos damos cuenta que el área sombreada es un cuadrado en realidad, que si sabemos que un lado mide 3, es un círculo, entonces el otro lado también tiene que medir 3. Y las líneas pequeñas de los cuadrados, más pequeños más bien dicho, miden 3 de lado, entonces 3 por 3, como se saca el área de un cuadrado, y en realidad el área sombreada es 9,
y no tenía nada que ver aquí con el área del círculo. Entonces podemos ir sacando con lógica o puedes ir sacando, no sé, hay algunos que quisieron sacar el área del círculo, dividirla entre 4 y luego al área del círculo menos el cuadrado. Se puede jugar de muchas formas, nada más que a veces si hacemos movimientos, crecemos, jugamos con la figura, hay veces en las que podemos obtener una solución más rápida. Entonces no se estresen si no los entienden, pero por lo menos traten de contestar la mayoría de los ejercicios, no me los manden todos en blanco, traten de contestar los dos del final. Los primeros del anexo 4 están más fáciles, los siguientes un poquito más complicados, pero igual pueden intentar hacerlos. Saludos.